Bienvenidos a un emocionante enfrentamiento entre dos lugares espectaculares en Portugal. En un rincón tenemos a la encantadora Lisboa, con su energía cosmopolita y rica historia, y en el otro rincón tenemos al impresionante Algarve, con sus playas doradas y su estilo de vida relajado. ¿Quién se llevará la victoria en este duelo entre Lisboa y Algarve por el mejor lugar para llamar hogar? Comencemos. Al pensar en mudarte a Portugal, Lisboa es como la opción más famosa para vivir. Pero Portugal tiene una diversidad increíble entre sus 7 regiones. Tienes opciones para elegir dónde vivir dependiendo lo que te gusta, cuáles son tus objetivos. Nosotros primero vivimos en Lisboa y luego nos mudamos para el Algarve. Y habiendo vivido en los dos lugares, aquí te va nuestro Lisboa versus Algarve. Mi nombre es Jennifer Messina y si te gusta recibir este tipo de contenido, suscríbete a mi canal, Vermesi, para recibir notificaciones de más videos como estos. Estilo de vida es un paso muy importante para que puedas elegir muy bien. Es la capital y la ciudad más grande del país. Vida de una ciudad grande, agitada, pero segura como todo Portugal. Más de medio millón de habitantes, sumado a los 4 millones de turistas que llegan anualmente. Mezcla lo antiguo con lo moderno. Muchos edificios históricos, calles empedradas, muchas actividades culturales. Vida nocturna súper activa, mucho por hacer durante todo el año. Al sur de Portugal. Con sus 16 municipios, es conocido por tener un estilo de vida relajado, con pueblos pintorescos, con mucha tradición pesquera, agrícola y minera, con un ritmo de vida mucho más tranquilo. Tiene más de 5 millones de turistas al año, entre portugueses y extranjeros. La gran mayoría concentrados en el high season, en verano. El verano sí es bastante movido, muchas actividades, es casi un loquerío. Pero saliendo de esos meses, que en verdad se concentran en dos particularmente, julio y agosto, es bastante más tranquilo el estilo de vida, donde disfrutan de mucha naturaleza, de sus playas hermosas, de hacer mucho deporte al aire libre, muchas actividades en la naturaleza durante todo el año. Ciertos municipios más cerrados que otros en el low season, inclusive con muchos restaurantes cerrados, pero todo dependiendo de la localidad, porque por ejemplo tienes un Portimao que todo el año tiene cosas por hacer, pero en general todas las localidades tienen mucha variedad de supermercados abiertos durante todo el año, colegios, malls, hospitales, todo para vivir bien durante todo el año, pero sí, con un estilo mucho más calmado y mucho más relajado. La gran diferencia aquí es la presencia de sol durante todo el año. Quien viene al Algarve es porque busca gran presencia de sol durante todo el año, un clima más cálido y poca presencia de lluvia. Conocido por sus 300 días de sol al año, verano o invierno. Su clima es mediterráneo con influencias atlánticas que lo hace un poco más suave, especialmente en el verano con las temperaturas altas. Tienes para explorar muchas playas y ver acantilados asombrosos, pero también tienes áreas donde puedes hacer trekking, senderismo, practicar surf, muchos deportes al aire libre durante todo el año y súper famosa por sus canchas de golf. Es uno de los destinos favoritos en toda Europa para los amantes del golf. Lisboa también tiene un clima mediterráneo, también con buena presencia de sol, no tanto como el Algarve, pero no es tan trágico. Los veranos oscilan entre 25 y 30 grados, soleado, con cielo despejado. Los inviernos oscilan entre 10 y 15 grados, es más frío que el Algarve, y sus noches pueden estar entre 4 y 8 grados, y con más presencia de lluvia. La temporada de lluvia puede durar 9 meses, de septiembre a junio, y el mes más complejo es noviembre. A pesar de ser una ciudad, Lisboa cuenta con muchas áreas verdes y parques donde puedes disfrutar del aire libre. Está al costado del río Tajo, con muchas actividades acuáticas por hacer. Fuera de la ciudad, si te movilizas entre 50 o 30 minutos en transporte público, la Lisboa metropolitana, puedes disfrutar de las playas de Estoril, de Cascais. Son playas más pequeñas que el Algarve, pero son muy bonitas igual. Y si quieres una playa más grande, puedes cruzar el Puente Rojo e ir a Caparica, que es una playa gigante, muy famosa también. Y también tienes Sintra, como a 25 kilómetros de la ciudad, donde puedes disfrutar y explorar de sus castillos o hacer un poco de senderismo también. Aquí la gran diferencia es la dependencia del carro. Puedes hacer tu vida sin necesidad de un carro. Lisboa cuenta con una red de transporte público bien desarrollada, entre metro, tren, tranvía, buses y que conectan muy bien la ciudad. Tienes pases diarios, pasos mensuales o pagando por transporte específico si hay congestión y tráfico, especialmente en las horas pico. Y si tienes carro, el estacionamiento es un dolor. Además, el aeropuerto está en la ciudad, en la parte norte, de fácil acceso por tren o bus, en cuestión de minutos. Es altamente probable que necesites carro. Hay transporte público como buses y tren que conectan los distintos municipios y localidades, pero en comparación con Lisboa no es tan extenso ni frecuente. Hay localidades más pequeñas o ciertas playas que vas a necesitar de carro para ir. El aeropuerto está en Faro, que es la capital en Algarve, y dependiendo de dónde vives, te puedes demorar en carro
hasta un poco más de 1 hora. Como por ejemplo si vives en Lagos, te vas a demorar 1 hora y cuarto para ir al aeropuerto. Puedes llegar en tren al aeropuerto, no necesitas carro, pero el tren es bien lento y no es tan frecuente. Hay límites con los horarios, y si no están en huelga. Pero si necesitas ir a Lisboa, existe un bus que se demora solamente 3 horas y media y te cuesta solo 8 euros. Y existe el aeródromo en Portimão Albor, que tiene vuelos que te llevan a Cascais en 30 minutos y te cuesta por encima de los 70 euros. Si quieres venir a trabajar como profesional, acá sí Lisboa es la mejor opción. Por ser la capital, obviamente tiene la oferta laboral más grande del país. Es un centro económico importante. La mayoría de las empresas están ahí, nacionales e internacionales, y por ende tiene un abanico mucho más amplio de opciones de distintas profesiones y distintos niveles. Es más relacionado con el turismo. Hay mucha oferta en hoteles, restaurantes, entretenimiento, todo lo relacionado con el turismo. Pero puede que sea mucho más estacional, solo de high season, y en invierno no vas a encontrar mucha oferta laboral. La mayoría de personas que viven aquí tienen trabajo remoto, trabajan para otros países o trabajan para Lisboa, pero de forma remota. También he visto gente que trabaja de forma híbrida, yendo a Lisboa una vez al mes, por ejemplo, pero prácticamente no necesitan ir a una oficina. En el canal tenemos un video sobre el costo de vida de Portugal. Lo dejo acá arriba para que lo revises y te invito a suscribirte para que puedas mirar más videos relacionados. El costo de vida en Lisboa es más caro que el resto de Portugal. Empezando por la vivienda, que se ha incrementado un montón por la alta demanda, especialmente si estás en las zonas céntricas o turísticas. El entretenimiento en promedio también es un poco más alto, aunque no tan trágico. Una cena en promedio en Lisboa te sale entre 13 a 25 euros, una cena completa con todo y bebida. Cabe resaltar que obviamente la variedad de restaurantes que vas a encontrar en Lisboa es 1000 veces más amplia que en el Algarve. Y los precios de supermercados y servicios es lo mismo que el Algarve. El costo de vida es en promedio 20% más barato que en Lisboa, tanto como para alquilar un departamento como para comprarlo también. Puedes encontrar desde casas pequeñas en pueblos pequeños pintorescos como departamentos con una vista increíble al mar, pero obviamente siempre, entre más cercano a la playa, mucho más caro, y entre más alejado de la playa, obviamente más accesible va a estar. Las actividades de entretenimiento no son caras, hay festividades locales que son gratuitas o que pagas 2, 3, 4, 5 euros máximo. Unas copas de vino o unas cervezas definitivamente es mucho más barato aquí que en Lisboa. Una cena completa en el Algarve te puede salir entre 10 a 20 euros. Ojo, que es muy probable que necesites el carro. Por ende, tienes que agregarle el gasto de la gasolina a tu costo de vida. Otro punto que me gustaría mencionar, y de repente es algo muy particular a nosotros, pero se nos hizo mucho más fácil hacer amigos aquí en el Algarve que en Lisboa. Tienes esa sensación de comunidad y una comunidad internacional muy encantadora. En una gran ciudad obviamente todo está mucho más disperso. Al final siempre todo depende de ti, lo que te gusta, tus actividades, de dónde trabajas. Y aquí se nos fue mucho más fácil hacer conexiones y tener un círculo de muy buenos amigos. ¿Y tú? ¿Ya decidiste dónde vas a vivir? ¿Quién ganó para ti? ¿Lisboa o Algarve? Déjanos en los comentarios de abajo y compártanos con todos. Esto es todo, my friends. Muchas gracias por ver. Espero que la información les haya sido de gran valor y súper útil. Si alguien tiene un comentario o experiencia que pueda complementar este video, por favor, háganlos en los comentarios de abajo. No te olvides de suscribirte para más videos. Muchas gracias, obrigada y hasta luego.